día, pero ya estamos empezando la tarde para algunos de nosotros. La verdad que lo primero es decirle que después de arduos, yo diría 3 años de trabajo con las autoridades mexicanas, nos encontramos finalmente en el día 1. Seguramente usted ya ha leído y se han informado de cuáles son los objetivos de esta conferencia, lo que significa para los ministros de Cultura juntarse después de 40 años y 24 años de instancias similares. Pueden ver con la alta convocatoria lo importante que Mundiacult se ha transformado durante los últimos meses en la agenda política, cultural de los ministros de los gobiernos. Estamos hablando, y hoy día se mencionó, más de 150 delegaciones presentes y más de 117 ministros en presencia y más de 85 ministros que nos siguieron online y que van a participar remotamente a las sesiones paralelas que se iniciarán en Los Pinos. Permítame salirme un poco del libreto en el sentido de verdad agradecer el esfuerzo humano, económico sin duda, pero también de hermandad que ha tenido todas las autoridades de México, sobre todo por supuesto la Secretaría de Cultura, nuestra gran y amada socia, con una ministra, una subsecretaria, Pablo Rafael, el embajador Bremer, que es nuestro embajador actualmente en la UNESCO de París, y todo su equipo, y también aprovechar, porque uno no tiende a tener muchas oportunidades, de agradecer a todo el equipo humano de la UNESCO que ha llevado 3 años de trabajo para llegar al día de hoy. No estoy hablando de contenido, estoy hablando de sentimientos, pero cuando uno llega a México uno siente cosas extraordinarias y por lo tanto quería aprovechar esta ocasión. Aunque ustedes no lo retomen en sus notas, para nosotros es fundamental reconocer todas las personas que han trabajado. Ayer en la noche estábamos con todo el equipo del auditorio a las 2 de la mañana y la verdad es que hace mucho tiempo que no sentíamos ese calor de trabajar en común por objetivos comunes, globales, como es la cultura como bien público global. Muchas gracias y quedamos a disposición, ministra, para todas las preguntas. Muchísimas gracias, querido Ernesto. Efectivamente, en el protocolo inicial faltaron algunos agradecimientos por cuestión de tiempo. En primer lugar, quiero darle las gracias desde aquí a quienes nos acompañaron, colegas del gabinete, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, que es la primera secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en México, la primera mujer, a la maestra Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, a la maestra Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, que estuvo a nombre del canciller, quien nos acompañará el último día. El trabajo interinstitucional para lograr esta conferencia es inmenso. Los equipos, como bien menciona Ernesto Tone, han trabajado incansablemente y pues esta sede, una de las sedes que es el Auditorio Nacional, pues ha hecho gala de su fama. Así que gracias, Eduardo Merena, a todo tu equipo. Estaremos en Los Pinos más tarde. Era importante compartir ese nuevo símbolo de la cultura de México al mundo, y también la voluntad de quienes nos acompañaron en este esfuerzo. Como ustedes se pueden dar cuenta, es una inmensa organización y como les dije en el discurso inaugural, hay que hacer milpa porque no se puede solos, nunca podemos salir adelante en solitario. Así que quiero agradecer a Fundación FEMSA, a Huawei, a Cielito, a CFE, que nos ayudó a que todos tengamos conectividad, también a Telmex, al CAF, a Grupo Expansión, Honor, a Netflix, a Lincoln, a TV Azteca,
Azteca, nos ayuda también en temas técnicos, al gobierno de Puebla y a la generosa contribución del gobierno y de las autoridades de Arabia Saudita. Agradecemos también a Casa Dragones y a José Cuervo. Hay que decirlo, solos no podríamos haber logrado esta extraordinaria reunión con seguridad, con logística, con organización, con todo lo que refiere un encuentro como este. La Ciudad de México se ha convertido en la capital de la cultura del mundo el día de hoy. El esfuerzo que han hecho todas las delegaciones de viajar hasta acá es encomiable. Es muy importante lograr esta multilateral después de la pandemia, volver al encuentro. Muchos de nosotros sentíamos que ya nos conocíamos porque hemos trabajado tanto en las reuniones. Para que ustedes sepan, teníamos estas reuniones del grupo de las regiones para el proceso de consultas que se hicieron en las regiones. Pues trabajamos de manera cotidiana, pero con un horario global. Pues a nosotros nos tocaba a las 5 de la mañana, a otros les tocaba mediodía, a otros les tocaba en la noche, pero todos estábamos reunidos y sentíamos ya que los conocíamos. Hoy por primera vez, increíblemente, nos damos un abrazo y es increíble. Yo ahí quiero agradecer el liderazgo de quien estuvo trabajando en las consultas regionales. Estuvo por parte de Asia e Indonesia, estuvo Croacia y Reino Unido, ahora se suma España por el grupo 2, estuvo Arabia Saudita al frente de los países árabes, estuvo Senegal, ahora está Namibia, está ahora por los países africanos y América Latina y el Caribe. Pues tuvimos el honor de estar al frente de estos esfuerzos de consulta, de escucha para llegar a una agenda común, ponernos de acuerdo todos. A veces es difícil ponernos de acuerdo en un pequeño salón. Imagínense el enorme esfuerzo que representó para el secretariado, para todo este trabajo conjunto, llegar a una agenda común en este tiempo. Las mesas temáticas que sucederán en Los Pinos permitirán un diálogo más profundo y una escucha que ya puedan escuchar a los distintos miembros de las delegaciones. Como bien dijo el subdirector Otone, son 160 ministerios aquí representados. Pues es un encuentro histórico y pues esperamos avanzar en la agenda que propusimos, que ustedes ya escucharon, no solo en los discursos, sino está en el borrador ya de la declaración que se seguirá trabajando estos días. Gracias a nuestras autoridades en UNESCO París, gracias embajador Bremer, quien estuvo en el Mundiacult 1982. Él está aquí presente y quizá más adelante, si lo encuentran por ahí, podrán hacerle algunas preguntas de cómo fue aquella reunión y cómo es ahora. Pues bienvenidos, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, ministra. Voy ahora a abrir el turno de preguntas. Les agradecería a los que deseen hacer alguna pregunta que se presenten con nombre, apellido y medio que representan. Así voy a ir con el micrófono para que puedan oírnos desde el Estado. Preséntese y haga la pregunta que deseen. Muchas gracias, Miguel de la Cruz de El 11. Bueno, yo quisiera preguntar cuál sería la principal razón, siendo una reunión tan importante, que tardaran 4 décadas en volverla a hacer. Debe haber muchas, pero me gustaría escuchar de su voz cuál destacaría más, entre otras. Y una segunda pregunta, me permití hacerla durante las conferencias a distancia, solo que como el material estaba embargado hasta el día de hoy, no ha podido salir y se me hace pertinente volverla a hacer. Hace 40 años se plantearon como uno de los objetivos alcanzar un concepto de cultura. Está publicado en una de las páginas, en una de las entradas de la UNESCO, y a mi entender todavía no la manejamos todos. Es un párrafo de 12 o 15 renglones que es amplio. La palabra es amable y a la vez es ruda para conceptualizarlo.
Se abordará de nuevo este tema porque cada orador que sube dice que la cultura es una cosa y resulta mil. Creo que es importante llegar a un acuerdo en esto. Son las dos cuestiones. Muchas gracias. Lucía, ¿respondemos? O... Sí, claro, claro. A ver, usted plantea dos preguntas. La primera es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué 40 años? ¿Por qué la espera de 40 años? ¿Por qué educación tiene conferencias de esta categoría cada 2 años? ¿Por qué las ciencias tienen reuniones cada 4 años? ¿Y por qué a la cultura le ha costado tanto organizar este tipo de conferencias que, como se ha mencionado varias veces, han habido 3? Y la segunda, que se hizo en Estocolmo, tenía una temática específica, por lo tanto era un poco distinta al marco de un tema de consulta global. La verdad es que yo le podría dar 2 razones, capaz que la ministra tenga 8 razones más, pero una es que a todo ministro de Cultura o a todo secretario que le ha tocado ejercer cargo en gobierno de cultura, el convencer, no me rete ministro, el convencer a las otras autoridades que cultura no es el ministerio para hacerle evento al otro ministerio, pero es un ministerio que se dedica a políticas públicas, tal como en otros sectores, y que los profesionales que trabajan en estas organizaciones, instituciones, son personas que se han capacitado, que han estudiado o que han entregado a partir de una vida dedicada a la cultura, la experiencia para poder dedicarse y poder trabajar en políticas públicas. Por lo tanto, esa es la primera razón, que yo creo que todavía no hay conciencia y que vemos que con la pandemia hubo un cambio. Y eso es lo que hemos compartido entre todos. Y lo segundo, yo diría, y ahí de repente tiene valor también de lo que hoy día México está haciendo, que organizar una conferencia de este tipo requiere tener muchas agallas hoy, después de la pandemia, donde la verdad es que las reuniones que se han efectuado no logran tener las convocatorias necesarias para que sean consideradas como exitosas en el volumen. No estoy hablando de contenido, estoy hablando de volumen de presencia. Y en este sentido hay que reconocer lo que es mérito de cada país. Y en este caso, México, me acuerdo de la primera reunión que tuvimos con Brenner en París, para que México se propusiera. Por lo tanto, tiene que ver con la gallardía, que puede ser femenina, no puede ser masculina. Esa es la primera pregunta. Frente a la segunda pregunta que usted hace, yo me acuerdo cuando usted hizo esa pregunta. Y le hemos dado muchas vueltas porque lo que usted plantea efectivamente tenía esa complejidad. En el 82 se acuñó un concepto de cultura que ha sido la base de la creación de toda institucionalidad cultural a lo largo del mundo en los últimos 40 años. Lo que ha venido son modificaciones de conceptos de cultura y vamos a encontrar, hay 193 que estamos viendo, van a encontrar 193 definiciones de lo que es cultura. Por lo tanto, el trabajo que usted dice, ¿cómo podríamos revisar el concepto de cultura? Yo creo que estamos en condiciones de hacerlo, pero una vez que hubiésemos tenido esta reunión, primero para definir que queríamos tener periodicidad en los encuentros y ciertos instrumentos globales que puedan hacer un seguimiento, una consideración del bien de cultura como bien público y lo que la ministra Ross lo dijo durante su exposición, un objetivo en el desarrollo sostenible, más allá del año 30, que no asegure que la cultura sea considerada uno de los dominios del desarrollo. Eso es bien. Para complementar, Miguel, gracias por tu pregunta. Pues sí, la incógnita es por qué pasan 40 años, y yo creo que una de las propuestas que hemos dialogado con UNESCO y en las distintas regiones, me atrevo a hablar por todas las regiones que hemos estado trabajando la llegada y el camino a esta reunión, es establecer un mecanismo cotidiano, frecuente, para lograr
este diálogo, porque eso va a desatar una cooperación global, va a desatar una manera mucho más coherente de trabajar juntos. Entonces, por eso era importante proponer esta reunión y logramos reunirnos tantas veces de manera virtual, ahora que no debería de ser un impedimento la distancia para una reunión como esta. Y justamente a partir del establecimiento de un instrumento que nos permita establecer este diálogo global, este movimiento global permanente, entrar en la profundidad que es, imagina, ¿quién puede, una persona no puede definir cultura? Son las voces de todo el mundo quienes, para cada quien significa algo distinto. Pues es universal, son todas las voces del mundo, es algo que es muy complejo y que no bastarían 3 días no pasaríamos del primer punto si nos quedamos en esta definición, aunque la que se logra en el 82 es bastante completa. Estuvo incluso, se preguntaba si lo meteríamos en la agenda o no, pero era muy importante reunirnos, muy importante tener esta mira al futuro y lograr una declaración que beneficie a nuestros pueblos y a nuestras naciones desde un consenso, ponernos de acuerdo en algo, en un documento que todos los países miembros de la UNESCO, están también observadores, pudiéramos lograrlo. Entonces, pues ahí se decidió que es más importante lograr este mecanismo y centrar a la cultura como un eje de desarrollo. En el momento en el que tengamos un objetivo, pues vamos a tener herramientas mucho más poderosas que solamente se hable de un porcentaje del presupuesto, como lo dije inicialmente. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Yo acá tengo un par de preguntas. Luis Carlos Sánchez del Heraldo de México. La directora general de la UNESCO habló de 10 millones de empleos perdidos para el sector cultura tras la pandemia. Yo quisiera preguntarle, secretaria, si tiene alguna cifra del impacto que tuvo para México en ese sentido, qué número de empleos, y también para el vicepresidente de la UNESCO. Hemos vivido, se han vivido en el mundo cambios importantes, sobre todo en el Reino Unido con el fallecimiento de la reina. ¿Qué tanto cambia el panorama para empezar el debate mundial sobre la restitución de patrimonio que fue en algún momento expoliado por países como el Reino Unido, sobre todo en el contexto de lo que se decía en la inauguración por parte de la señora Beatriz Gutiérrez Fiol, por favor? Y si México en algún momento está pensando también exigir alguno de este patrimonio en otros museos. Gracias. El número en México de los empleos medidos relacionados a la cultura durante la pandemia es cerca de 500,000. La recuperación desde la Secretaría de Cultura, en acuerdo con los gobiernos estatales, recordemos que esta es una reunión que no trataremos necesariamente problemas locales, pero sí es importante decir que hicimos un pacto nacional para lograr dar alguna alternativa a la cultura, al sector creativo, al sector artístico y de agentes culturales para salir adelante en ese momento tan difícil. Y fuimos de los primeros en tratar de regresar, en cuanto hubo condiciones, en abrir museos, en abrir eventos, en lograr recuperar lo perdido en la agenda cultural, que no era sencillo. El Auditorio Nacional está prácticamente recuperado de este gran bache y es un esfuerzo inmenso el que se ha hecho aquí. En cuanto al tema del patrimonio, ustedes saben que es una de las líneas que propone México de manera permanente. Tenemos un eco extraordinario en otras regiones del mundo para lograr devolver a los países aquel patrimonio que pertenece. En concreto,
la campaña Mi Patrimonio No Se Vende tiene que ver con cómo no pueden ser tomados como objetos de ornato o de un artículo de lujo para una casa, parte de nuestra identidad, parte de ese señorío del cual fueron despojados las culturas y los pueblos de México. Así que estamos en una enorme campaña para esta repatriación. Al momento, dentro de esta administración llevamos más de 9,000 piezas repatriadas en lo que va de nuestro encargo, pero es algo fundamental y tenemos enorme eco en otros países del mundo para lograr entrar en contacto con este extraordinario patrimonio que se encuentra disperso en distintos países del mundo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Déjame responder, si me permite, porque hay una parte de esta pregunta que estaba dirigida a la pregunta. Voy a tratar de ser breve. A ver, usted mencionó dos cosas. Uno, si usted puede escuchar el discurso no solamente de la señora Müller, pero también el discurso de la directora general de la UNESCO en torno al tema del tráfico ilícito y también de restitución. Yo le diría dos cosas. Primero, en el tráfico ilícito, la UNESCO lo que está haciendo actualmente es cómo asegurar que los 42 países que aún no han ratificado esa convención la ratifiquen, porque no hay ninguna comprensión en el mundo que un país no quiera ratificar una convención que está contra el tráfico ilícito. Por lo tanto, hoy día estamos concentrados en ese esfuerzo, ya que muchos de esos países son también circulación, ya que la legislación no existe, no hay convenios internacionales, permite obviamente mayor circulación de bienes expoliados, como usted lo ha mencionado. Con respecto al tema de restitución, es un tema sensible, es un tema que durante muchos años ha opuesto países, regiones. Nosotros entendemos que efectivamente hay una relación bilateral, que son los acuerdos bilaterales. Entre más acuerdos bilaterales hay en torno a intercambios, restituciones, más posibilidades de recuperar parte del patrimonio histórico, identitario, que ha salido. Y acá no estamos analizando las causas de por qué salieron, pero claramente hay un choque en el concepto de por qué esa colección está en otro lugar, que no es un lugar de origen. Hoy en día las cosas están cambiando y yo en eso me baso en cifras y en hechos. Cuando la discusión está en Inglaterra por primera vez en la historia de un museo privado, que sin embargo recibe subsidio del Estado, que decide devolver 132 piezas a su país de origen, a Nigeria, algo está cambiando. Eso había sido inconcebible, y yo le diría hace 20 años, hace 5 años. Que hoy día nosotros veamos en menos de un año restituciones en donde la UNESCO ha participado a Guatemala, a Irak, a Yemen y otros, Venezuela, México, mucho México últimamente, y Perú sobre todo, es un cambio de modelo. Y no porque antiguamente no la había, a todos los ministros no han participado en América Latina a restituir o incluso ser restituidos, ambas cosas. Y siempre son procesos complejos que pasan por Ministerios de Relaciones Exteriores, que tienen que fechar. Hoy en día yo creo que los Ministerios de Cultura tienen una fuerza, una vocación de intervenir en ese debate sin ir más allá de los límites de la legislación nacional para incidir en el debate. Y eso es un poco lo que han hecho los países de América Latina, de África y de del grupo de los países árabes. Hoy en día este tema se convirtió en un pilar de lo que es su diplomacia cultural y de relaciones exteriores. Por lo tanto, yo les diría que vamos en buen camino, va a tomar mucho tiempo. Yo voy a ser súper honesto, va a tomar mucho tiempo. Pero que ya haya una inflexión en poder sentar a todas las partes alrededor de la mesa y poder dialogar, que es lo que está pasando tanto en la declaración como en una mesa paralela, donde el tema de patrimonio en crisis abarca estos temas de manera muy fuerte. Por lo tanto,
Yo creo que tenemos oportunidades, es el momento y hay que saber tomarlo. Y es un camino ya que dio la vuelta. Ahora, en esta época, ya no se podría siquiera imaginar un expolio como los que sufrimos. Entonces, creo que es un esfuerzo común. Gracias. No sé si se emitirán recomendaciones para países específicos o estos documentos vinculantes para que la población pueda tener un amparo internacional más allá de sus propias legislaciones. Si me permite, ministro. A ver, las sesiones paralelas no tienen como objetivo crear recomendaciones, eso dejémoslo claro. Es un espacio de diálogo y de intercambio de políticas públicas y cultura. Ahora bien, los temas que usted menciona, que tienen que ver con temas globales, que no tienen que ver con temas nacionales tal como usted lo plantea, porque lo que usted describe es lo que a nosotros nos toca en el informe que se llama el repensar la cultura de lo que es la Convención sobre la Diversidad de Expresiones Culturales. Es uno de los temas muy fuertes que sale, que tiene que ver con el desamparo de los creadores. No solamente, como usted lo plantea, como una cosa del no pago. Es un sistema de precariedad endémica del sector cultura que durante, por ejemplo, la pandemia dio como resultado que tuvieran más del 80% de los creadores y creadores, trabajadores del sector cultural o portadores, que hoy día lo consideramos portales, que no tienen acceso. Entonces, lo que quiero decirle es, se puede plantear desde lo local, pero es un fenómeno global. Y sí se va a discutir, y nosotros creemos que con los informes, de hecho hay publicado, lo tengo acá, nosotros presentamos una publicación, un flyer, no sé cómo se dice, que retoma todos los documentos que hablan de esas temáticas que se han publicado por la UNESCO, para que puedan tener acceso a ellos, para que estaremos en línea. Y por lo tanto ahí puede ver que lo que usted plantea es un tema. Y con respecto al tema de violencia de género, que tampoco es algo solamente de este país, en un continente donde este tema es muy fuerte, quiero decirles que es un tema que el UNESCO está trabajando. No solamente desde la cultura, sino desde otros ámbitos, educación, comunicación, información y ciencia humana. Y es un tema que es de vigencia y que al ser África y género, las dos prioridades de UNESCO, se está trabajando y creo que con las autoridades mexicanas es un tema que hemos abordado muchas veces y que hoy día queremos ver cómo podemos seguir desarrollando programas en ese ámbito. Voy a hacer una última pregunta, joven que nos da la palabra, entonces una última pregunta. Muchísimas gracias. Soy Fernando Lucio, de Protagonistas del Cambio, y quisiera saber cuáles son los principales retos y pues necesidades que se ven en este Mundial 2022. ¿Qué es lo que se tiene que atender primero en el mundo y en México? Pues, Fernando, la cultura como un eje de transformación de las sociedades, de aquello que tiene que ver con el tan multicitado tejido social, la cultura es una herramienta poderosísima para transformar realidades. Entonces, la propuesta es ponerla al centro de esos temas estratégicos que duelen a las naciones. Todas las naciones tienen alguna fisura social que se puede atender y la cultura tiene un enorme poder al respecto. Por eso, convertirla en uno de los ejes de transformación y nunca más un accesorio de las políticas públicas de ninguna nación, de ningún gobierno. Reactivar obviamente la economía creativa en todas sus dimensiones, manifestaciones, desde las comunitarias hasta las grandes industrias culturales, es parte de lo que se está hablando. El tema del patrimonio, que aquí ya se mencionó, uno de los ejes y de los temas en las mesas será cómo atender de manera pues fraterna entre las naciones la posibilidad del reconocimiento y la recuperación del patrimonio, de evitar el tráfico ilícito del patrimonio cultural en estos tiempos
y también de evitar los plagios y la apropiación cultural de las comunidades creadoras, porque esas comunidades creadoras son las herederas de esas culturas. Hay un binomio que nos duele permanentemente, que no solo es nacional, lo hemos platicado con distintas regiones del mundo. Aquellos lugares que tienen mayor riqueza cultural, portadores de cultura, que son en nuestro caso comunidades indígenas, afrodescendientes, podríamos hablar de lo mismo en varios países de América Latina, esa riqueza va de la mano de la mayor marginación económica. Así que desde ahí, desde esa riqueza cultural, se puede transformar una riqueza también económica comunitaria para el reconocimiento de sus sociedades. La cultura tiene el enorme poder de transformar desde lo que sí se es, no desde lo que no se tiene. Y esa es parte de la discusión. Por supuesto, la economía y la libertad creativa es parte de lo que hablaremos en las mesas, y pues un entendimiento de la cultura como un bien global común. Ponernos de acuerdo entre todos. Creo que pues es un gran reto, pero siento que no es propicio. Gracias. Muchas gracias. Pues nada, antes de cerrar, únicamente decirles que pueden seguir la conferencia tanto en las redes sociales como la transmisión en streaming. Esta tarde, en la cabaña 2 del Complejo Cultural de Los Pinos, se inaugura una muestra de un movimiento que la UNESCO ha llevado a cabo durante toda la pandemia, que es el movimiento Resiliar, para escuchar a los voces de los creadores, y se presenta el resumen de qué han sido todos esos debates y qué es lo que los creadores piden a la comunidad internacional. Es en la cabaña 2 a las 15:30, y el viernes será la declaración final. Les invitamos a seguir la conferencia y dar cuenta de ella en los medios informativos. Muchas gracias.